Bueno, vamos a comenzar entonces, si les parece, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces retomamos el Evangelio de San Juan en su segunda parte, ¿no es cierto? A partir del capítulo 15. Recordemos brevemente que desde el capítulo 13, San Juan inaugura otro libro en su Evangelio, que es el libro de la hora de Jesús, o podríamos también decir el libro de la gloria, donde comienza a relatar todo lo que se va a desarrollar, incluye todo el tema de la pasión, pero en San Juan se incluye unos textos que no aparecen en los otros evangelios, ¿no es cierto? Y comienza con el lavatorio de los pies. Por lo tanto, estamos ante Jesús y los discípulos solos. La comunidad, los seguidores, la gente que le escuchaba a Jesús, no aparecen más. Desde el capítulo 2 al capítulo 12 es la predicación de Jesús, el encuentro de Jesús con la gente, pero a partir del capítulo 13 solamente están Jesús y los discípulos. En el capítulo 13, incluido Judas, que después se va a decir en el capítulo 13, versículo 30, que Judas salió, ya era de noche, y ahí siguen los otros discípulos. Entonces, en el capítulo 15 hay tres capítulos muy particulares en el Evangelio de San Juan, que son capítulo 15, 16 y 17, que podríamos decir solamente se escucha la voz de Jesús. Por lo tanto, y no tiene ninguna mención de contexto, de día, de algún dato geográfico, nada. Los biblistas, algunos dicen de que estos capítulos, la comunidad de Juan la incluyó en esta parte del Evangelio, pero no sabemos de dónde es. No sabemos si, porque el mensaje de estos textos no incluyen una temporalidad, no incluyen un dato del tiempo, ¿no? De modo que estamos ante tres capítulos muy densos teológicamente, pero sin una relación con los otros. En los capítulos del primer libro de San Juan teníamos constantemente una relación de tiempo, de lugar, de personas. En el capítulo 13 comienza con un dato concreto que es la Pascua. Antes del tiempo de la fiesta de la Pascua, Jesús con los discípulos buscan un lugar para esta celebración. Sin embargo, después ese lugar, ese tiempo, inclusive ese pequeño contexto de Jesús con los discípulos no se menciona. Más bien, como lo vamos a ver ahora en el capítulo 15, hay una universalidad. Se habla, porque el capítulo 15 sabemos de que se hace la mención con la imagen de la viña, de la vid, los sarmientos, los frutos, es como una imagen
y a partir de esa imagen se hace un relato en realidad, de identidad, de unión, de un fruto que es consecuencia de la unión con. Por eso que podríamos hablar de que este capítulo 15, el 16 y el 17, se está hablando de la identidad más profunda de la vida cristiana. San Juan le hablaba a su comunidad, pero dada las características literarias de estos capítulos, le habla a todo cristiano en todo tiempo. ¿Por qué? Porque los capítulos no tienen un dato de tiempo, no tienen un dato de contexto geográfico ni nada de eso, ¿no? Entonces, por eso de que la reflexión de estos textos nos lleva a algo directamente muy profundo, muy de identidad de la fe. Hay una pregunta muy conocida por todos, esencial, y que tendríamos que tratar en cada etapa de nuestra vida preguntarnos, hacer nuestra pregunta en la intimidad con profunda honestidad. Y la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Acá, en este momento, en esta etapa de mi vida, después de todo este camino largo, este recorrido, con un futuro por recorrer, pero sin saber de qué se va a tratar, ¿quién soy yo? La pregunta apunta a la identidad, decir el sujeto de quién soy yo. Y eso es lo que estos capítulos, especialmente el capítulo 15, habla de identidad. Aquí Jesús, el capítulo 15, comienza con uno de los 7 yo soy. Sabemos que Jesús ha dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Acá dice, yo soy la vid verdadera. La vid verdadera, e inmediatamente agrega, y mi padre es el viñador. De modo que utiliza una imagen que se va a convertir como en parábola. Todo lo que sigue está referido a esa imagen y se desprende y se incluye en esa imagen. La imagen de la vida es muy importante en el Antiguo Testamento. Hay muchos textos, los profetas, pero también hay otros textos históricos de esta imagen de la vid. En la tierra prometida había vid, higos y algunas otros frutos que encontraron los primeros que llegaron a la tierra prometida. Pero la vid, en el Antiguo Testamento hay muchos textos referidos a la vid y hay muchos textos que se utilizan como una parábola. Se utiliza la imagen no para hablar agrícolamente o técnicamente de tal planta, sino como una parábola para hablar de otra realidad, para espiritualizar. Yo soy la vid verdadera, de modo que Jesús hace una afirmación de su identidad. Yo soy un fruto de la vid en este caso. Yo soy un fruto.
y mi padre es el viñador. Y entonces esta imagen, como otras imágenes así agrícolas, tenemos que, digamos, ver todo el contexto de una viña, de un viñador que cuida la viña. Y como va a decir después la imagen, la viña está compuesta por un tronco y varios gajitos, varias ramas que salen del tronco. La existencia de una rama de la vid, el por qué, la respuesta de la vida de esa rama o la respuesta de la vida de la viña está en la unión con la vida. Fíjense entonces, la primera afirmación de Jesús de yo soy la vid verdadera, la vid verdadera que contiene la vida. Y esta afirmación de yo soy la vid verdadera está unida profundamente a esta dimensión de la unión. Jesús no podría decir yo soy tal cosa si él no está unido con el origen de la cosa. Si él, por eso acá apenas afirma yo soy la vid verdadera, habla de su Padre. Su Padre es el origen de todas las cosas. Dice, entonces, fíjense, un dato para, si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿quién soy yo en esta etapa concreta de mi vida? Tendríamos que encontrarle algún hilo de unión, así como Jesús afirma aquí. Al final de escarbar la pregunta de quién soy yo, tendríamos que encontrar esta unión con Dios mismo. Encontrar el último sentido de la respuesta a mi identidad, a mi persona, a mi autoestima, a mis proyectos, a mis caminos, a mis obras, con Dios mismo. Todos, más allá de que uno puede ser religioso o laico, lo que sea, todo bautizado, todo el que cree en Dios, debería encontrar su identidad en este yo soy de Jesús y mi Padre. Después Jesús hace una pequeña descripción de el trabajo normal, natural de el viñador, del que trabaja, del que cuida la viña. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Jesús está diciendo, el fruto de mi vida en realidad tiene origen en el cuidado, en la dedicación, en el amor de mi Padre. Yo doy este fruto, yo soy este fruto, porque mi Padre tiene este cuidado en mi vida. El Padre es el que hace el trabajo de cualquier viñador, de cualquiera que cuida una planta. A mí me hacía acordar cuando uno poda las rosas. Las rosas, si no las podas cada año, bueno, en un tiempo
2 o 3 años, la planta se va a entrar a degenerar, va a crecer tanto que no va a tener capacidad para sostener esa planta tan alta. O, por ejemplo, no va a poder seguir dando flores como daba en un principio. Por lo tanto, este primer acto que parece que uno daña, uno está cercenando la vida de una planta al podar las rosas, en realidad está ayudando a que la vitalidad sea más fuerte. Lo mismo cualquier planta de frutales, ¿no es cierto? Entonces, el que corta todos mis sarmientos que no dan frutos, hay algunas ramas que se secan. Por ejemplo, en las rosas, los tallos de las rosas, cuando da una flor y después la flor ya se muere, las hojas se caen, queda un pulpito chiquito donde estuvo la rosa. Eso hay que cortarlo. Eso hay que cortarlo. Es el sarmiento ya seco. Porque si no, la savia sigue fluyendo por esa ramita y va a un lugar que ya no puede generar una nueva rosa, un nuevo brote, ni de ahí puede generar una rama. Y si ustedes ven, si le dejan ese redondito sin cortar, van a ver que más abajo aparece una ramita nueva, va saliendo una ramita nueva. Ahí hay que cortar. Entonces, él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Y al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Esta acción que parece una invasión sobre una planta, en realidad es un bien para la planta, ¿no es cierto? Un cuidado. Jesús dice, mi Padre tiene este cuidado con la viña. Aquí Jesús nos está diciendo que Él es la vid y Él es el fruto y Él se cuida solo, sino dice, yo soy el fruto, pero mi Padre es el que tiene la responsabilidad de cuidar, de proteger, de incentivar. Como todo en el Evangelio de San Juan, siempre queda de manifiesto de la obra del Hijo y la obra del Padre. Jesús siempre, nunca se atribuye a sí lo que es del Padre. En el versículo 3, la palabra esta que comenzó mirándose a sí mismo, Jesús, yo soy. Y de pronto, en el versículo 3, mira a otros. Dice, ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Suponemos que son los mismos que estaban con Jesús al principio del capítulo 13, o sea, los discípulos, solamente los discípulos. Ustedes ya están limpios. Esta afirmación en San Juan aparece muchas veces. Ustedes, si permanecen en la palabra, en mi amor, si me siguen a mí, van a tener esto que forma parte de la identidad propia de Jesús. Su vida,
su conocimiento, su luz, su felicidad, su amor. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Quiere decir que la palabra no es solamente cauce de un contenido. La palabra no solamente contiene un sentido, sino que produce otras virtudes que aparentemente nosotros no nos damos cuenta. Él dice, ustedes ya están limpios. Está hablando de la limpieza de la vid, de la viña. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. La palabra va limpiando nuestro corazón, porque va limpiando de esas nubes que van oscureciendo nuestra vida, y va limpiando para que aparezca ¿qué cosa? Para que aparezca la vida de Jesús, la claridad de Jesús, el amor de Jesús. En el versículo 4 Jesús utiliza una palabra que muy común en el Evangelio de San Juan, permanezcan en mí. Permanecer. Esa palabra en griego no quiere decir quedarse en un lugar. Permanecer no es meramente quedarse. Permanecer implica una actividad y una decisión propia. Yo permanezco porque no dice permanece en la soledad, en un lugar, sino en mí. Por lo tanto, permanecer es de una forma adherirse a, permanecer en mí, adherirme a Jesús. Permanezcan en mí. ¿Cuántas veces cuando empezamos Cuaresma se habla de volver al Señor? Un camino de penitencia para volver a Jesús. ¿Por qué volver a Jesús? Porque nos fuimos por otro camino, nos alejamos. Jesús permanece con nosotros, pero nosotros permanecemos en otro lado. No solamente no permanecemos con Jesús, sino que permanecemos fuera de nosotros mismos. Y entonces, Cuaresma, todo el camino cuaresmal es una recomendación a través de todas por ejemplo, los evangelios de la Cuaresma, está esta recomendación en distintas versiones, ¿no? De volver a Jesús. Volver, lo cual quiere decir volver al profundo centro de uno para encontrarme con Él. Y volver a encontrarme con Él que nunca se fue de ese centro que soy yo. Desde mi centro, volver a Jesús. Permanezcan en mí. Como yo permanezco en ustedes. Entonces, aquí uno podría decir, bueno, nosotros podemos, somos duchos en armar excusas, ¿cierto? Poner peros. Sí, no, pero yo tuve mucho trabajo, anduve a la corrida aquí, de allá, estoy con fiaca, ¿no? Estuve enfermo, tuve esto, todas esas cosas. Y inclusive uno puede hacer una lista de muchas cosas
todas legítimas y todas ciertas, no son inventos, son verdades, son ciertas. Sin embargo, Jesús dice, como yo permanezco en ustedes. Jesús nunca dice, me tenés cansado, me voy. No quiero más estar dentro tuyo, ya no. Él permanece en nosotros. Esta mutua permanencia es podríamos decir, es el secreto del arte espiritual, de la vida espiritual. Darse cuenta que Jesús está en mí, aunque yo no esté en mí, aunque yo estoy alejado de Él, pero Él no se aleja nunca de nosotros. Yo estoy en ustedes. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y después refuerza esta idea con la imagen de la vid. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid. Por eso, esta frase es una explicación de nuestros, podríamos decir, es una explicación con sentido místico. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero no sé, mi vida espiritual es como que está detenida, no progreso, no, me cuesta rezar, me cuesta esto? Tantas cosas que en distintos momentos nos pasan, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí Jesús explica que nosotros no damos frutos, no damos fruto de nosotros mismos, y por lo tanto la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Nunca encuentra una respuesta verdadera, porque nos alejamos del tronco que da vida. Nosotros somos sarmientos que estamos apartados de la vid, por eso no damos fruto. Así como podríamos decir al revés del versículo 4, como no permanecemos en Jesús, no damos fruto, aunque Él esté en nosotros. Para que el fruto sea factible, yo debo permanecer en Él como Él permanece en mí, y debe haber esta mutua conciencia de la presencia del otro. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Fíjense, bueno, esta imagen de la mutua permanencia apareció en otros textos donde Jesús afirma yo soy, ¿cierto? Yo soy la luz verdadera, entonces el que permanece en esa luz tiene vida. Permanecer no es quedarse detenido, porque ninguna persona fue creada para detenerse. En nuestros caminos de la vida nos pueden pasar muchísimas cosas, pero nunca nuestro ser más profundo no está hecho para detenernos, sino para seguir caminando con una luz extraordinaria, con un conocimiento hermoso de interioridad, pero seguir caminando también cuando viene la profunda oscuridad,
La oscuridad más dolorosa es la oscuridad del pecado, de decirle no a Dios. Pero después también están las otras oscuridades que son fruto de nuestros caprichos, de creernos que podemos hacer cosas, qué sé yo. Estamos llamados a nunca detenernos, seguir caminando, seguir avanzando, pase lo que pase. Y eso quiere decir saber poner al hombro la cosa que me pasa y seguir, no detenerme. El hombre no está hecho para detenerse. Después, en el versículo 5, vuelve a afirmar, como empezó el capítulo 15, yo soy la vida, ustedes los sarmientos. Fíjense que aquí, a pesar de que él nunca dijo que el padre de él es la vid, sino comenzó diciendo yo soy la vid verdadera, la verdadera vid, y mi padre es el viñador. Acá dice yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Los gajitos de la vid que están unidos, que forman parte, que hacen una identidad, porque no hay una distinción entre el fruto, entre el gajito que contiene el fruto y el tronquito del árbol. No se puede hablar de que cada uno son distintos y tienen, no, es una unidad. Y esa unidad habla del secreto de la unión. Solamente unidos así uno puede generar un fruto que sea el resultado, la palabra, la claridad de esa unión. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Sarmientos que unidos a la vid deben dar fruto. Por lo tanto, nuestra vida de discípulos unidos a Jesús está llamada a dar fruto. A dar fruto no significa hacer cosas espectaculares que salgan por el diario y la televisión, sino dar frutos. Uno podría decir, el verdadero fruto de la vida cristiana es el fruto de la caridad. Gestos, intenciones, deseos de caridad que van moldeando nuestra vida. Entonces nosotros podemos ser verdaderamente los sarmientos fieles de esta vid que es Jesús. Después dice, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Fíjense, estas frases son categóricas, no son de posibilidades, sino una afirmación categórica. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede dar? ¿Qué no puede dar? El que permanece en mí y yo en él, y podríamos decirlo al revés, porque Jesús permanece en mí, yo tengo capacidad de permanecer en él. Y esta mutua permanencia, fíjense que entonces permanecer no es quedarse simplemente, sino permanecer en realidad es la activación constante de una decisión, porque la fe, el acto de fe es una decisión constante, no es una
algo adquirido, permanente, que no tengo necesidad de renovarlo ni de volver a mirar, no. La fe, inclusive uno podría decir, con la fe, por la fe, yo tengo conocimiento, yo tengo experiencia. Pero también podríamos decir, por la fe, yo tengo una capacidad de ver algo que por los sentidos no podría ver. Por eso, por ejemplo, en la liturgia, la Iglesia dice, se está en presencia de Dios en la liturgia. En la celebración de la Eucaristía, de la misa, no es la teatralización de algo del pasado, sino es la presencia viva de algo que estuvo en el pasado, que está en mi presente y que llama al futuro. Permanecer entonces es creer que Jesús verdaderamente, esta palabra es real, está en mí. Y yo puedo estar ante Él, frente a frente, mirándolo como Él me mira. Por eso en la liturgia hay un ojo que se parece al ojo que nos permite distinguir las cosas, y un ojo que ve a Jesús presente. Por eso en la Eucaristía podemos decir, este es el cuerpo de Cristo. Y yo, cada vez que participo de la Eucaristía, me uno a ese cuerpo y con un acto de fe le estoy diciendo, le estoy dando permiso que ingrese a mi cuerpo para que me haga como el suyo. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Otra vez, volver a la imagen de la vid, de cualquier fruto de un árbol, ¿no es cierto? Separados de el árbol, el limón, la naranja, el durazno, no puede dar fruto. El fruto es una consecuencia directa de la unión, de la permanencia, de la identidad de la misma planta. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Separados del tronco de la vid no se puede dar fruto. Por eso dice, mi Padre corta las ramas que están secas, las ramas que se han muerto, que ya no absorben la savia del tronco, una rama que está enferma. Así también en las plantas, las rosas, por ejemplo, los tronquitos secos hay que cortarlos, porque eso termina enfermando a toda la planta. El que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge y se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Fíjense qué hermoso, ¿no? No dice Jesús, a ver, si ustedes permanecen en mí, pídanme algo y yo le voy a dar una pequeña cuota, digamos. Una cuota de acuerdo a los méritos, de acuerdo a la fe, de acuerdo a cómo se comportaron hoy. No, dice, pidan lo que quieran y lo obtendrán. El fruto de la fe es eso que nosotros creemos.
En otro lugar en los evangelios también se dice, pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá. Porque Dios no es un Dios como los ídolos, que no oyen ni ven, ni sienten lo que al que le está pidiendo algo. La permanencia de una persona en Jesús continuamente con un acto de fe, y dice aquí, y mis palabras, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, fíjense, entonces está diciendo Jesús, la palabra habla como si la palabra continuamente estuviera hablando. No es algo, no es un acto que fue hecho en un momento y se terminó, sino, y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Y cómo pueden permanecer la palabra de Jesús en nosotros? Diciendo lo que es la palabra. Por eso, a raíz de esta mutua unión, si nosotros permanecemos en Él, si sus palabras permanecen vivas en nosotros, no solamente dando el sentido que tiene tal palabra, sino mucho más profundamente, entonces llegamos a esta afirmación audaz y rotunda: pidan lo que quieran y lo van a obtener. Uno podría decir, bueno, qué inmensa generosidad la de Jesús. Esta generosidad Jesús la aprendió de su Padre, como decía San Agustín. Dios es eternamente donable. Dios, cada vez que se dirige a una persona, se acerca a una persona, es para dar lo que Él es. En todas las cosas, aún en el mundo creado. ¿O ustedes creen que el mundo Dios lo creó para sí mismo, sino que Él lo creó para nosotros? Después en el versículo 8, Jesús hasta aquí va dirigido a la acción de el que cree en Jesús, el discípulo y Él. El que cree en mí, si no creen en mí, va a pasar esto. Si creen en mí, va a pasar esto. Y después, a partir del versículo 8, involucra al Padre, a su Padre. Dice, la gloria de mi Padre. ¿Qué es la gloria del Padre de Jesús? ¿A qué se referirá con la gloria de mi Padre? No podemos hablar de la gloria de Dios, no es, digamos, la gloria de los hombres, ¿no? No se parece a la gloria de los hombres. Deberíamos utilizar otros conceptos más densos para hablar de la gloria de Dios. Dice, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Vuelvo a esa frase de San Agustín. Dios es eternamente donable. Cuando Dios da, es para que nosotros demos. Cuando Dios te da una gracia, no es para que nosotros le pongamos candado y le pongamos a plazo fijo, que nos dé intereses. No. Lo que Dios da es para dar.
Solamente lo que Dios me dio puede permanecer en mí si yo lo doy. Esa frase que se dice, el que da va a recibir mucho más generosamente de lo que dio. Por eso los actos de caridad tienen una graficación del misterio de Dios más profundo. Si no, pregúntenle a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto. Cuando nuestro fruto, y ya sabemos, Jesús lo dijo anteriormente, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, van a dar mucho fruto. Incluso pidan lo que quieran. Entonces acá dice, la gloria de mi Padre, la alegría de mi Padre, el esplendor de mi Padre consiste en el fruto que nosotros generemos a raíz de la unión con Jesús, de permanecer con Él y de que su palabra permanezca activa en nuestra vida. En que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. No se puede pretender tener frutos cristianos sin ser discípulo de Jesús. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Esta frase luego se va a ampliar de una manera extraordinaria en el capítulo 16, cuando hable del Espíritu Santo, y también con más esplendor en el capítulo 17. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. El misterio de Dios, el misterio de Jesús, el misterio de cada uno de nosotros está en el misterio del amor. En el misterio del amor del Padre, que es la fuente del amor. En el misterio del Hijo. Y por eso que solamente permaneciendo en el misterio del amor, nosotros comprendemos a Jesús, comprendemos a Dios, podemos comprender las distintas vicisitudes de nuestra vida. A la pregunta de quién soy yo, uno puede decir, especialmente ya cuando nos vamos poniendo viejo, podríamos preguntarnos, a ver, ¿qué hice yo con mi vida? ¿Qué hice? ¿Qué resultado puedo ver? Y no solamente resultados contables, sino qué frutos he dado en mi vida. Porque no hay amor estéril. El amor siempre es capacidad de dar algo en abundancia, más amor. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Jesús es permanecer en el amor del Padre. Después hace una mención de introduce un tema de los mandamientos, y eso tiene una resonancia muy fuerte en el Antiguo Testamento, pero aquí Jesús estos mandamientos los une con el misterio del amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Nunca tenemos que decir que sabemos algo del amor de Dios. El amor de Dios es un misterio insondable porque está asociado a su identidad, a su misterio. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo es tu nombre? Dios le dice, yo soy el que soy, lo cual no es ningún nombre, sino es como si dijéramos, yo soy la fuente del ser. Entonces, en el amor es exactamente lo mismo. Si cumplimos los mandamientos de Jesús, si cumplimos las recomendaciones de Jesús, permanezco en el amor. Como el mismo Jesús permaneció en el amor al cumplir los mandamientos de su Padre. Ese misterio que vamos a celebrar dentro de poco, de la pasión y la muerte de Jesús. Ante Jesús estaba siempre la opción de hacer otra opción, una revisión de su identidad, como le dijo el mismo demonio cuando en las tentaciones, ¿no es cierto? Y sin embargo Jesús permanece sin cambiar de opción, aun cuando está ante el misterio y ante el dolor que le carcome y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy solo, me estoy muriendo. ¿Dónde estás? Una pregunta típica que nosotros nos hacemos cuando nos toca sufrir profundamente. ¿Dónde estás que estoy metido en este dolor y en esta oscuridad? ¿Dónde estás? Cumpliendo los mandamientos de Jesús, que más que mandamiento es un regalo de su evangelio. Permaneciendo en Jesús, cumplo también el mensaje del Padre y permanezco en su propio amor. Después termina esta parte diciendo, les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Esta partecita comenzó diciendo, la gloria de mi Padre consiste en, y termina diciendo, para que mi gozo sea el de ustedes. ¿En qué consiste la gloria y en qué consiste este gozo de Jesús? En la vida eterna vamos a darnos cuenta, vamos a conocer la alegría que tenía Jesús cuando nosotros dábamos un paso hacia Él, cuando volvíamos a Él, cuando pedíamos perdón por nuestros pecados, cuando trataba de convertirnos, cuando escuchábamos su palabra, cuando teníamos gestos de caridad. En Jesús hay un gozo inmenso cuando ve que nosotros nos volvemos a levantar y seguimos adelante. Cuando volvemos a intentar nuevamente. Y el gozo de Jesús lo va a decir después en el capítulo 16,
El gozo de Jesús es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es el gozo de Dios, es el gozo de Jesús, es el gozo del misterio del amor. Y el gozo, uno podría decir, yo por lo menos, el gozo, ¿cómo podríamos describirlo? El gozo no es una mera alegría, ¿no?, que uno siente cuando, no sé, ve a alguien muy querido que hacía rato que no. Hay un gozo, una alegría, pero no es solamente eso. El gozo es la experiencia de alegría, pero también en esa alegría, en ese gozo, hay otra experiencia que es la experiencia de plenitud. El gozo, la alegría de la presencia de Dios me da plenitud. O sea, es como que todo mi ser rebosa de plenitud. No me falta nada, no deseo nada, todo está colmado dentro mío. Ningún espacio de mi vida, por más oscuro que sea, queda sin ser iluminado por ese gozo de Jesús que nos da a través de esta persona que es el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Jesús, cuando permanecemos en Él, cuando damos fruto, nosotros experimentamos un gozo y es la alegría de Jesús en nosotros, la alegría de Jesús que constata de nuestro esfuerzo, de nuestro camino, de nuestro levantarnos nuevamente, de volver a intentarlo. Bien, después el texto comienza a hablar del mandamiento del amor. Entonces hay un ahondamiento del misterio del amor de Dios, siempre con la imagen de la vid, de los sarmientos, del fruto. Y dice el versículo 12, este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Estas expresiones que son universales, ¿no es cierto? Porque no es un invento solamente de Jesús. Los griegos lo dijeron, las otras religiones también lo dicen. El amor, el misterio del amor, permanecer en amarnos unos a los otros como yo los he amado. Y nosotros a veces reducimos este tema del amor de Jesús, el amor de Dios, a un mero sentimentalismo, un sentimiento. Pero el amor está más allá del sentimiento. El sentimiento es una consecuencia así secundaria del amor. No es que, como en las telenovelas, ¿no? Si yo no experimento un sentimiento, estoy totalmente anulado. No es así. Por eso de que Jesús dice aquí, ¿cuál es el amor más grande? Es de dar la vida por los amigos. Por eso, mirando el misterio pascual, uno puede decir, Jesús es mi amigo inmerecido, todo lo que uno puede ponerle ahí, es mi amigo.
¿Y por qué es mi amigo? Por su misterio de amor, no porque yo lo merezca. Por su misterio de amor, porque Jesús no sabe otra cosa que hacer lo que hace su Padre, amar, dar para engendrar. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Por eso, ustedes son mis amigos y yo he dado mi vida por ustedes. Aquí, con esa frase, uno podría decir, explicar en qué consiste la vida cristiana. Ser cristiano es ser amigo de Jesús. Y ser amigo de Jesús es ser amigo del Padre, de Dios, del origen de todo. Si pudiéramos todos los cristianos ver toda nuestra realidad, desde lo profundo de nosotros mismos, de nuestra familia, de la gente que conocemos, que nos toca trabajar desde esta perspectiva. No hay amor más grande que el que mostró Jesús, dar la vida por los amigos. Y para eso el amigo no necesita ser un buen tipo. Jesús murió por mí cuando yo sigo siendo un pecador. Jesús murió también por los mismos que lo condenaban. La acción de Dios es el que engendra el material nuevo que no existía. El amor de Dios es el que engendra lo que a mí me redime, lo que me da la vida nueva, ¿no? Lo que es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Me da sentido, ¿no? Por eso Jesús dice, ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque le he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Aquí vuelve otra vez a resonar esto que decía San Agustín. Dios es eternamente donable y su Hijo no hace otra cosa que eso, dar. Y fíjense que no solamente da cualidades, proyectos, da su misma vida. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que le elegí a ustedes. Y aquí entonces en esta frase derrumba de una vez por todas las cosas que nosotros nos creemos, ¿cierto? Como que si nosotros somos fuente de la virtud de tal cosa. No. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Bien, en el misterio del amor de Dios está todo lo que nosotros somos, podemos ser hoy y en el futuro. Entonces, ojalá que releyendo este texto nos vuelva a alumbrar el corazón, que la palabra de Jesús permanezcamos en la palabra le permitamos que siga hablando, siga diciendo este mensaje de Jesús. Permanecer en el amor, dar fruto. Agradecer cada día que Jesús nos dé vida, nos elija nuevamente.
Bien. Si quieren comentar algo o preguntar o... Bueno, yo les recomiendo que vuelvan a leer este pasaje, el capítulo 15, y piensen, al leer todo lo que contiene este texto, vuelvan a mirar la pasión, la Semana Santa, la resurrección. Este texto es muy lindo para descubrir qué hay allí en el misterio del dolor, de la traición, de la muerte, del sufrimiento, de la soledad. Todas cosas que nos van a pasar a nosotros también. Y sin embargo, en la vida de Jesús, algo que quedó absolutamente intacto es el misterio de su amor, que nos da a nosotros para que nosotros lo volvamos a hacer con los hermanos. Bueno, muchas gracias. Nos veremos pronto otra vez. El 6 de abril parece que nos vamos a volver a ver. Así que muchas gracias. Igualmente, padre. Que ande bien. Gracias igualmente.